Todo el mundo cree que Kurt Cobain odiaba Nevermind. Es la narrativa perfecta para los puristas. El artista auténtico traicionado por el éxito. El genio incomprendido que rechazó su propia obra maestra. Es una buena historia, simple, romántica. Pero no es tan sencillo. La realidad es mucho más incómoda, mucho más compleja, mucho más humana. Kurt Cobain no odiaba Nevermind. Simplemente dejó de reconocerse en él. Y descubrió que una vez que creas algo que conecta con millones de personas, eso deja de pertenecerte. Hoy vamos a desmontar algunos mitos, vamos a hablar de la relación real de Kurt con el disco que cambió su vida. Y vamos a entender por qué la verdad es más dolorosa que la leyenda. Empecemos por el principio. Porque la primera mentira que hay que desmontar es que Kurt fue obligado a hacer Nevermind contra su voluntad. Kurt no era ingenuo. En 1991 tenía 24 años, había pasado años en la escena underground, sabía exactamente qué significaba firmar con una major label. Y lo hizo de todas formas, voluntariamente. Quería salir del underground. En entrevistas en 1990, Kurt deja claras sus ambiciones. Quería que su música llegara a más gente. Quería vender más discos que Bleach. Quería poder vivir de la música sin tener que trabajar en empleos de mierda. No estaba vendiendo su alma, estaba tomando decisiones pragmáticas sobre su carrera. Kurt se obsesionó con los Pixies, con esa dinámica de suave fuerte que habían perfeccionado. Estudió cómo funcionaba, cómo crear tensión y liberación. Smells Like Teen Spirit no fue un accidente, fue un intento deliberado de escribir la canción pop perfecta usando la fórmula de Pixies. Kurt literalmente dijo en entrevistas, básicamente estaba tratando de escribir la canción pop definitiva, estaba tratando de sonar como los Pixies. Eso no es una traición, es artesanía. Así que eligió trabajar con Butch Vig porque Butch entendía cómo hacer que las canciones sonaran grandes sin perder su alma. Las sesiones en Sound City no fueron una tortura. Kurt disfrutó el proceso, colaboró activamente en las decisiones de producción, sugirió arreglos. En ese momento estaba orgulloso del resultado. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni Kurt, ni la banda, ni Giffen, anticipó o controló. El disco explotó. No fue un éxito gradual, fue una explosión. En 3 meses pasaron de tocar en clubes a ser la banda más grande del planeta. MTV puso Smells Like Teen Spirit en rotación infinita. Las radios comerciales la adoptaron. Las tiendas no podían mantener el disco en stock. Y con el éxito masivo llegó un público completamente diferente. Ya no eran solo los raros del underground que entendían las referencias punk. Eran adolescentes de los suburbios, gente que nunca habían escuchado Black Flag, personas que compraban el disco porque estaba de moda. Y Kurt comenzó a sentirse incómodo con eso. Y ahí empieza la primera grieta. Kurt miraba a su audiencia y no se reconocía en ella. Veía tipos con camisetas de fraternidad cantando Teen Spirit. Veía gente que representaba exactamente lo contrario de lo que él defendía. Y todos cantaban sus canciones como si fueran himnos, como si las entendieran. Pero Kurt sabía que no las entendían. No entendían la ironía, no entendían el contexto punk. No entendían que la canción era, en parte, una burla a ellos mismos. Y entonces Kurt empezó a hablar, en entrevistas, en fanzines, y lo que dijo se convirtió en la base del mito. Está demasiado pulido. Kurt empezó a decir que Nevermind sonaba demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado comercial, que si pudiera volver atrás lo grabaría diferente, más crudo, más sucio, más auténtico. Pero aquí está el matiz que la gente ignora. No estaba diciendo que el disco era malo, estaba diciendo que ya no representaba dónde estaba él artísticamente. No es odio, es distancia. Cualquier artista que crece entiende esto. Miras tu trabajo de hace 2 años y piensas, yo ya no soy esa persona, ya no haría esto de esta forma.
no significa que lo odies, significa que evolucionaste. Kurt había pasado 2 años tocando esas canciones miles de veces, había crecido, había experimentado cosas que lo cambiaron y naturalmente su gusto musical había evolucionado hacia algo más crudo. También admitió que algunas canciones de Nevermind eran demasiado simples, que los acordes eran obvios, que las estructuras eran predecibles. Pero de nuevo, esa era exactamente la intención. Estaba tratando de escribir canciones pop directas. El problema no era musical, el problema es que ya no quería escribir canciones pop directas, quería hacer algo más complejo, más desafiante. Si hay una canción que resume la relación complicada de Kurt con Nevermind es Smells Like Teen Spirit. Se cansó de tocarla, no porque fuera mala, sino porque dejó de sentir la suya. La canción había sido apropiada por MTV, por las radios, por millones de personas que la cantaban sin entender realmente de qué se trataba. Se había convertido en un himno generacional y para Kurt eso era terrible. Porque cuando una canción se vuelve tan masiva, deja de pertenecer al artista, se convierte en propiedad pública, en símbolo cultural. Y cada vez que Kurt la tocaba en vivo, no estaba tocando su canción, estaba cumpliendo una obligación con una audiencia que esperaba escuchar el hit. Y lo peor, la gente interpretaba la canción de formas que Kurt nunca pretendió. La veían como un himno de rebeldía simple. Pero no era eso, era una canción sobre alienación, sobre no encajar, sobre el absurdo de la cultura adolescente. Y sin embargo se había convertido en exactamente lo que criticaba, un producto de consumo masivo, vacío de significado. Nevermind representaba el éxito masivo, y ese éxito masivo representaba sobreexposición. Significaba que tu imagen estaba en todas partes, que no podías caminar por la calle sin ser reconocido. Significaba que periodistas escribían artículos analizando cada palabra que decías, que fotógrafos te perseguían, que tu vida privada se convertía en entretenimiento público. Kurt odiaba eso, lo odiaba profundamente. Y además, perdió el control del mensaje. Nevermind representaba la pérdida de control sobre su propio mensaje. No podía controlar quién compraba el disco, no podía controlar cómo lo interpretaban, no podía detener que se usara en comerciales o que se convirtiera en música de fondo en centros comerciales. Su arte se había convertido en producto y eso para alguien que venía de la ética punk do it yourself era la peor traición posible. Y constantemente veía su mensaje siendo malinterpretado, gente usando camisetas de Nirvana sin entender lo que representaban, fans que idolatraban exactamente el tipo de cultura corporativa que Kurt despreciaba. El éxito había creado una paradoja. Mientras más gente escuchaba su música, menos gente la entendía. Por eso, en 1993, Kurt respondió con Inútil. No fue venganza, no estaba tratando de castigar a la audiencia por amar Nevermind, estaba tratando de recuperar el control, de volver al lugar donde se reconocía artísticamente. Kurt eligió a Steve Albini específicamente porque grabaría a Nirvana como realmente sonaban, sin trucos, sin pulido, sin hacer concesiones comerciales. Era su forma de decir: si me van a escuchar, van a escucharme en mis términos, no en los términos que MTV o la radio consideran aceptables. Pero la paradoja continuó, y aquí está lo irónico. Inútero también fue número 1, también vendió millones, incluso su rechazo del éxito se convirtió en éxito. No podía escapar. La máquina que Nevermind había puesto en marcha era demasiado grande para detenerla. Y aquí llegamos a la paradoja que Kurt nunca pudo resolver. Si Nirvana se hubiera quedado en el underground, Kurt nunca habría tenido la plataforma para hablar sobre los temas que le importaban. No habría podido usar su fama para apoyar causas feministas, no habría podido confrontar la homofobia en la escena rock, no habría tenido voz para criticar el sistema corporativo. Nevermind le dio exactamente la plataforma que necesitaba para transmitir su mensaje.
pero también diluyó ese mensaje al hacerlo masivo. Nadie, o casi nadie, recordaría a Nirvana hoy en día. Bleach es un gran disco de culto, y la verdad incómoda es que sin Nevermind, Inútero es artísticamente valiente, pero Nevermind es el que cambió la cultura. Es el disco que definió una generación, que mató el hair metal, que abrió las puertas para todo el rock alternativo de los 90. Entonces, sí, Kurt dejó de reconocerse en Nevermind. Sí, le incomodaba que le representara. Sí, hubiera preferido que solo lo escucharan las personas correctas. Pero ese disco que lo incomodaba fue el mismo que lo convirtió en eterno. Así que no, Kurt Cobain no odiaba Nevermind, pero dejó de reconocerse en él, creció más allá de él y descubrió que cuando creas algo que conecta con millones, pierdes el derecho a controlar lo que significa. Ese fue el verdadero precio del éxito, no la fama, no el dinero, sino la pérdida de propiedad sobre tu propio arte. Y tal vez esa es la lección más importante. El arte que realmente importa siempre escapa de las manos de su creador. Se convierte en algo más grande, algo que ya no puedes controlar. Kurt quería que lo escucharan, y lo logró, pero no de la forma que él quería. Y esa contradicción lo persiguió hasta el final. ¿Crees que los artistas tienen derecho a rechazar su obra más exitosa? ¿Es posible crear algo masivo y mantener el control sobre su significado? Déjamelo en los comentarios y suscríbete, porque el próximo vídeo es aún más oscuro. El precio real de la fama. Lo que Kurt perdió para ganar el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.